Bienvenidos niños y niñas a nuestra clase correspondiente a hoy miércoles 25 de noviembre del año 2020. Recuerden que un día como hoy conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en memoria a esas tres valientes heroínas provenientes de Salcedo, quienes enfrentaron la dictadura de el generalísimo Trujillo. Un día como hoy fueron asesinadas hace 60 años. Es un día muy importante para nuestra nación y también para el mundo. ¿Qué van a hacer en el día de hoy? La actividad 3 tiene por nombre dialogar para viajar en el tiempo. Entonces, ¿qué van a hacer la tarea 3? La tarea 3, nosotros vamos a iniciar a construir un guión para que ustedes dirijan una entrevista. Profe, ¿cuándo vamos a hacer la entrevista? Durante esta semana se le va a avisar cuándo. Por lo pronto, nosotros vamos a construir cuáles preguntas podrían ser a esa persona que usted quiere conocer más. Puede ser un amigo o puede ser un familiar. Unas de las preguntas que pueden agregar, también ustedes pueden construir alguna pregunta que no esté aquí y que a usted le interesaría saber esa información. Una de las preguntas es, ¿qué jugaba en su infancia cuando tenía mi edad? Usted le va a preguntar a esa persona qué jugaba en su infancia cuando era pequeño. Entonces, usted va a escribir lo que le diga a esa persona. Obviamente, por ahora, solamente vamos a escribir la pregunta sin respuesta, porque recuerden que estamos construyendo un guión de preguntas. ¿Cuáles eran sus canciones favoritas? Podría decirme dos cosas importantes que le ocurrieron y en qué año pasó. Ustedes solamente van a dirigir la entrevista y van a escribir lo que esa persona le diga. Repito, no deben de hacerla ahora, simplemente vamos a construir las preguntas. Me cuenta brevemente cuáles fueron los acontecimientos más importantes. Entonces esa persona le va a responder. Por lo pronto, en el día de hoy, ustedes van a escribir este borrador en su cuaderno y en una hoja suelta, usted va a escribir esas preguntas. En la actividad número 4, que tiene por nombre, cuando tú tenías mi edad, ¿qué van a hacer en la tarea número 1? Completa la tabla con esa información y agrega la tuya. Recuerden que la tabla de ustedes está vacía. Yo llené esta tabla para hacer un ejemplo. Todo va a cambiar dependiendo a la hora que la persona que usted va a entrevistar se levante y a la hora que usted se levante. Yo puse todo dato. La hora que yo me levanto y una persona que yo pensaría entrevistar, ¿de acuerdo? Nombre del entrevistado. ¿A qué hora se levanta? Aquí hay dos casillas, mire. AM significa antemeridiano y PM significa pasado de meridiano. Entonces, si usted va a escribir las 7, si se levantó a las 7 de la mañana, deben escribirla debajo de o encima de AM. No la pueden escribir en este recuadro porque significa que se levanta de noche. Eso es algo muy importante. Por ejemplo, hora de almuerzo. Si ponen la 9, ahí significa 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque está encima de AM, que es antemeridiano. Si la colocan aquí, significa que es a las 9 de la noche. Voy a repetir nuevamente. Por ejemplo, hora de merienda, recuerden que pasado meridiano es después de las 2. Entonces, a las 3, si colocamos el 3 o el 4, significa que es 4 de la tarde porque está pasado meridiano. Si lo colocan aquí, por ejemplo, si colocan un 3 aquí, significa que es merienda a las 3 de la mañana. Tenemos que tener cuidado con eso a la hora de llenarlo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver este ejemplo, cómo se elabora. Hora de levantarse, entrevistado a la persona que usted va a entrevistar. Por ejemplo, en mi caso, yo le pregunté y se levanta a las 7 de la mañana. Aquí pues, colocamos el nombre de la persona. Por ejemplo, yo pude haberle preguntado a Manuel. Estos datos van a cambiar porque ustedes van a entrevistar a una persona que tal vez se levanta a las 7, pero hay otras personas que se levantan a las 8, pueden ser levantarse a las 9. Ahí sabrá usted y la persona que usted va a entrevistar a qué hora generalmente se levanta. Entonces, aquí la persona entrevistada coloca el nombre de esa persona y tu nombre
que en el caso mío yo voy a poner Frank Kelly porque soy yo y es mi nombre. Ahí en tu nombre van a colocar su nombre. Yo lo Frank Kelly. Entonces, para llenar esto, entonces, hora de levantarse, la persona Manuel se levanta a las 7 de la mañana. Míralo aquí el dato, 7 de la mañana. Yo me levanto a las 8 de la mañana. Esto es un ejemplo. Hora de almuerzo. ¿A qué hora se levanta la persona que usted le va a preguntar, el entrevistado? A las 9 de la mañana. Almuerza, desayuna. Y Frank Kelly desayuna o almuerza a las 10. Hora de merienda. Esa persona, Manuel, se merienda a las 3 de la tarde. Y yo meriendo a las 4 de la tarde. Un ejemplo. Hora de dormir. Manuel se acuesta a las 7 de la noche. ¿Por qué a las 7 de la noche? Porque el 7 está encima de pasado meridiano. Si colocan el 7 aquí, ya ustedes saben qué pasa. Y yo me acuesto a las 8 de la mañana. Una vez nosotros completado esta tabla, podemos trabajar entonces en la tarea número 2. Vieron que esa tarea, la tarea número 1, la pueden llenar de manera muy fácil. De manera muy fácil. En la tarea 2, luego que cumplan con eso, la vamos a completar. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno, es decir, toda esta tabla que está aquí, que el profesor lo va a enviar también por WhatsApp, la deben de escribir en el cuaderno. No recuerden utilizar, por favor, reglas para que las líneas sean más bonitas, las letras sean más legibles. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y realiza los cálculos que creas necesarios. ¿Cuáles son las preguntas? Tenemos 3 preguntas, número 1, número 2 y número 3. En la primera pregunta dice, ¿cuánto tiempo transcurre entre la hora de levantarse y la hora de almuerzo? Para la persona entrevistada, que es la persona que yo le estoy haciendo la entrevista, vamos a hacer ese cálculo ahora, mental. Esto se llama cálculo mental. Entonces, observamos cuánto tiempo transcurre entre la hora de levantarse. Me fijo en el caso de Manuel, a la hora que se levanta. ¿Qué hora se levanta? Bien, a las 7 de la noche. Y la hora del almuerzo. La hora del almuerzo es a las 9. ¿Cuántas horas de diferencia hay? De 7 a 9. Si yo tengo 7, para yo llegar a 9, ¿cuánto me falta? Muy bien, 2. Por eso coloco aquí el número 2. 2 horas. Entonces, en el caso mío, que es en la casa de mi nombre, en la última fila, voy a hacer lo mismo. Voy a verificar a qué hora me levanto. ¿A qué hora me levanto? Me dice aquí, me levanto a las 8. ¿Y a qué hora desayuno? Desayuno a las 10. Entonces, si yo tengo 8, ¿cuánto me falta para llegar a 10? Muy bien, la diferencia es 2. Por eso coloco el número 2. Entonces, la suma de estos dos, coloco el signo de más, es igual a ¿cuánto? Si yo tengo 2 más 2 es igual a ¿cuánto? A 4. Por eso es que se escribe donde pregunta es igual. Coloca el número 4. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa entre la merienda y la hora de dormir? Voy a la tabla de información, voy a la persona entrevistada, que es Manuel, y verifico la información de la merienda, la hora de merienda. ¿Cuál es la hora que merienda Manuel? Observen la tabla. Ok, a las 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces, luego de que vea la merienda y la comparo con la hora de dormir, porque eso es lo que me indica la pregunta. Voy a la hora de dormir. ¿A qué hora se acuesta Manuel? A las 7. Entonces, vuelvo con la pregunta. Si usted tiene 3, ¿cuánto le falta para llegar a 7? Vamos a ver, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, la diferencia, ¿cuántas horas? Muy bien, por eso colocamos aquí el número 4. De igual manera, voy a revisar yo soy Frank Kelly, la hora de merienda, que merienda Frank Kelly, busco la tabla, merienda, y verifico que es a las 4 de la tarde. Entonces, ¿a qué hora se acuesta Frank Kelly? Observen la tabla donde dice hora de dormir. Hora de dormir, observan la tabla y verifican que yo me acuesto a las 8. A las 8. Entonces,
Si yo tengo 4 para llegar a 8, ¿cuántos son? Vamos a ver. 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Entonces la diferencia es 4, por eso coloco el número 4. Entonces, para sumarlo, coloco el signo de más, coloco igual. Entonces, digamos, 4 más 4 es igual a 8. Por eso colocamos aquí al final el número 8. Recuerden que estos datos pueden cambiar porque cada persona se levanta a una hora diferente. Si usted va a entrevistar a su mamá y su mamá le dice que, ay, yo me levanto a las 6 de la mañana, usted va a escribir en hora de levantarse a 6 de la mañana. Pero si usted entrevista a su papá y le dice, no, yo me levanto a las 5 de la mañana, entonces usted va a escribir la hora de levantarse a las 5 de la mañana. Estos datos, estos números, pueden cambiar conforme a la persona que usted va a entrevistar. ¿De acuerdo? Simplemente le estoy explicando cómo se llena este ejercicio. Entonces, finalmente, la última pregunta. ¿Cuánto tiempo permanece despierto cada uno? Esa es una pregunta que se la voy a dejar para que ustedes analicen la tabla y puedan encontrar eso, sabiendo que Manuel se levanta a las 7 de la mañana y Frankeli se levanta a las 8 de la mañana y se acuesta. Usted tiene que saber la diferencia de hora entre Manuel en la hora de levantarse hasta la hora de dormir. ¿Cuántas horas pasan? De igual modo, en Frankeli, la hora de levantarse queda a las 8 hasta las 8 de la noche. ¿Cuántas horas hay en ese intervalo de tiempo? Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.